Pues, ¿qué tal, estimados amigos? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. Un saludo para tu estimado auditorio, mi querido amigo Raúl Tortolero. Es un gusto. Les mando un saludo y pues invitarlos a que no solamente vean este video, sino que le den like, lo compartan y se suscriban al canal del doctor Raúl Tortolero. Pues sin duda, doctor, ayer fue un día bastante movido. Sinceramente, pues estamos ya prácticamente ante la recta final de lo que es la elección de este 2 de junio. Y pues el día de ayer, pues vimos dos cosas importantes. La llamada concentración rosa o marea rosa, que al final pues resulta ser la borrachera rosa, ¿no? Este, Exactamente. por último, el debate, el tercer y último debate, ¿no? De los candidatos. A mí me gustaría empezar, pues para ver, así en ese orden, primero comentar el tema de la marea rosa. Yo ayer comentaba, subía por ahí un video en el cual hacía una observación muy puntual de que pues ahí hubo una asistencia bastante amplia, pero yo decía, a ver, la observación, ¿cuál es la principal observación? Y muchos llegaron a comentar, no, pues que hay banderas de los partidos, ¿no? Y así, yo les decía en la publicación, pues sí, efectivamente no debería de ser, porque en principio la idea de esa concentración o de esa marea rosa es que es totalmente apartidista, ¿no? Que es ciudadana, pero ya eso se sabía que no era así y pues ayer se quitaron la máscara por completo y pues bueno, ahí había banderitas de todos los partidos, ¿no? Pero de los partidos de oposición, pero no era la observación en esencia, ¿no? Sino que de la mayoría de los videos que yo pude apreciar y ese video puntual que compartía, es que no había jóvenes. Entonces, pues es una pregunta pues, que hay que hacernos y yo como joven personalmente también me la hago porque digo, a ver, ¿qué sucede en este caso, no? A ver, de entrada podemos decir, pues sí, a lo mejor un joven pues es apático en general en la política, ¿no? O sea, y no tanto en la política, sino porque no nos sentimos muchas veces representados por los políticos que hacen política tradicional. Y en específico, el tema del PRI y el PAN, creo yo que hay un gran rechazo por parte de los jóvenes hacia esos dos partidos, que pues tendrían que remar contracorriente ofreciendo algo para poder justamente romper con esos negativos. Que yo aquí hago el señalamiento. Yo, por supuesto, que no comparto en lo más mínimo con la ideología de Movimiento Ciudadano, pero creo que están subestimando de cierta manera al candidato de este partido. ¿Por qué? Porque él se ha ido a presentar a todas las universidades y platica mucho con los jóvenes. Creo que eso debieran haber hecho los candidatos, las demás candidatas, pero no lo hicieron así. Entonces, pues somos una población mayoritariamente de jóvenes, entonces pudiera yo pensar que ahí pudiera estar la clave, ¿no? Para definir muchas cosas. Y no necesariamente un joven se identifica con el progresismo globalista. Hay muchísimos jóvenes alejados de la élite woke, de las universidades, de los medios, que en el México profundo comparten los valores fundacionales, comparten con la nueva derecha la defensa de la vida, de la familia, de la propiedad privada, en fin, todos estos valores que ya hemos abundado en distintas ocasiones. Entonces, pues sí es un llamamiento a la reflexión por parte de, pues, ¿por qué no hubo jóvenes? No sé cómo lo viste tú, estimado doctor. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí en este espacio y muchos saludos a todo nuestro querido auditorio. Muy agradecidos de que nos vean, de que nos escuchen, de que nos acompañen. Saben que está en nuestro corazón su presencia. Y bueno, eso que comentaste, fíjate que no había jóvenes o que no se veían muchos jóvenes en este evento de la marea rosa, que yo le llamo la borrachera rosa, y ahorita voy a decir por qué. Sí, sí fue, no, fue notorio y es muy interesante que tú lo hayas visto. Yo no lo había notado, la verdad, porque pues se ven tomas generales, tomas aéreas con los drones o desde los balcones de cerca, pero cuando ya se ven las tomas
más cerradas. La verdad es que la mayoría de la gente allí tenía quizás más de 40 años, de 40 años en adelante es gente ya grande, no tan chica, gente madura, ¿no? Y gente pues mayor de edad también, bueno, ancianos mayores como le dicen ahora, los viejitos, pues los abuelitos. Es interesante, ¿no? Me sorprende que no haya habido jóvenes, pero como tampoco los veo en los mítines, en los eventos de otros partidos, entonces pienso que lo que pasa es que no están participando realmente, que no les está interesando. Igual a ti sí, que estás joven y a mucha otra gente sí, que conocemos, porque los conocemos pues porque están metidos en esto, están participando en política, en las redes sociales, en todo, interesándose en nuestros temas, pero no los vemos participando masivamente. O sea, no sé en qué otras actividades estén, estarán en sus casas, estarán echando trago o inhalando algo, o estarán en las escuelas o trabajando, yo no sé, en alguna cosa están, oyendo música o algo, no lo sé, teniendo sexo con todo mundo, muy progres. Algo estarán haciendo, pero no están participando como deberían, digamos, en las cantidades, en el volumen que se necesita, ¿no? Si la mayoría de la población mexicana es joven y no vemos jóvenes en los mítines, ya desde ahí, pues estamos teniendo un síntoma que es algo interesante que tú descubriste, digamos que entonces el voto va a ser de los 40 para arriba, el voto significante, porque todas las encuestas miden pues quién vota por este, quién prefiere a este o bueno, quién prefiere a una de las dos gemelas socialistas o al otro a naranjitas, vamos a decirle naranjitas de cariño. Eh, Todas las encuestas definen nada más esto, pero no vemos encuestas serias, sobre todo las que están hechas a domicilio, no las que son por teléfono con robot. No vemos una estratificación seria y eso nos aportaría mucha luz. Es decir, están votando los jóvenes están escogiendo los jóvenes a Xóchitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum, o más bien se están yendo, como pretenden hacer ver los naranjitas, pues por Maines. O sea, si realmente los jóvenes están con Maines, que pues lo veo muy dudoso, ¿no? Lo veo muy dudoso que estén con uno con otro, pero no se ven en los mítines. Quién sabe si vayan a ir a votar masivamente como debería ser el 2 de junio, no lo sé, pero sí estaría bien que pudiéramos ver antes del 2 de junio una encuesta o encuestas serias que nos digan los jóvenes a quién están prefiriendo, porque pues ante la ausencia de su presencia en los mítines, que supiéramos quién les está pareciendo más atractivo, ¿no? Si Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, básicamente. Porque fíjate, además otra cosa, hermano, porque si el voto, vamos a decirlo así, poner este tema, esto sobre la mesa como hipótesis de trabajo. Si el voto fuera a ser decidido por mayores de 50 o 60 años, pues esto es muy delicado porque, con todo respeto, pero hay hay un mega asistencialismo en el país y en cierta edad ya empiezan a recibir dinero del gobierno, ¿no? Es decir, que habría 23 estados que están con la 4T y del gobierno federal, pues en todos lados, recibiendo diferentes apoyos por la cuestión de pasar de 60 años o de 65 años. Entonces, si el voto estuviera definido o influenciado, vamos a decirlo así, si el voto estuviera muy influenciado por esta razón, que es una razón de peso, porque pues como quiera los adultos mayores o los viejitos tienen necesidad de tener un ingreso y aquellos que no estén jubilados en alguna compañía o que no tengan otro ingreso o que hayan sido abandonados por sus hijos o que estén con problemas para una cosa o para la otra, sí dependen mucho del gobierno, ¿no? De los gobiernos. Entonces, si el voto duro, vamos a decirlo así. Estoy poniéndolo sobre la mesa solo como una hipótesis que habría que comprobar pues ya con los datos duros. Pero si van a decidir el voto, no los jóvenes, porque sí hay una mayoría de jóvenes del país, pero van a ir a votar porque en los mítines no los vemos. Entonces, si el voto lo va a decidir la gente madura y los viejitos, a lo mejor las cosas se van a inclinar para un lado que la gente no se lo espera, ¿no? Bueno, o tal vez sí se lo espera, ¿no? Pero en ese caso, posiblemente el voto se inclinaría, cosa que no quiero, y lo digo bien claro, no lo quiero, lo rechazo, pero muy posiblemente se inclinaría por aquel que les está dando el dinero, no de su bolsa, por supuesto, sino a través de nuestros impuestos, pero ese sería el voto para Morena, cosa que rechazamos, ya lo dije, lo reprobamos, no votamos jamás por el socialismo, pero ahorita todos son socialistas, todos son progresistas. Pero esa es una cosa muy importante a tener en cuenta, ¿no? Esto que estamos diciendo. Ahora bien,
esta cuestión de la marea rosa, que yo le diría borrachera rosa, bueno, en primer lugar no me sorprende para nada que los asistentes hayan llevado banderas del PAN o del PRD o de quien haya sido del PRI. Del PRI no vi ninguna, ¿eh? Está muy desprestigiado ese partiducho. Pero sí vi del PAN, que me cae mejor. Y yo soy panista además, y además no lo niego, siempre lo he dicho. Y vi alguna mancha amarilla por ahí que era la del PRD. Pero no me sorprende. Y además te voy a decir que no me parece que esté mal, ¿no? Porque ¿de dónde sacan esa estupidez? El planteamiento original es estúpido. Santiago, es estúpido. Tadei, la consejera presidenta del INE, diciendo que no usen el color rosa. Seguramente ella tiene los derechos del color rosa, que nadie se vista de rosa, que nadie asista de rosa, pues, que porque el rosa es un color que ella está usando para el INE y que hay reglamento, pues ¿qué nos importa su reglamento del INE? Pues eso que lo apliquen para ellos. ¿A poco un reglamento del INE un reglamento del INE se va a usar para impedir que la gente se vista de un color? O sea, piensa que su reglamento de línea o su normatividad está por encima de la libertad de expresión, de un derecho humano que está en la Constitución. Imagínate nada más. Ahora ya no podemos vestirnos de rosa, ¿no? Ya primero el supremacismo LGBT nos robó el arco iris o nos quieren robar el arco iris, que el arco iris real es un pacto con Dios, pero ahora resulta que el INE nos quiere quitar el rosa, ¿no? Pues bueno, cada vez van quedando menos colores, ¿no? Es un asalto de colores. O sea, pero no me parece que esté mal, no me parece que esté mal que vayan con banderas de los partidos, porque finalmente los ciudadanos, cuando apoyaron al INE, bueno, yo fui a una de las marchas cuando queríamos, digamos, salvar al INE, que está totalmente tripulado, así lo pienso yo, por la 4T, pero cuando hicimos varias de estas marchas, que fueron también muy largas, multitudinarias, pues obviamente los ciudadanos tenemos preferencias partidistas, ¿no? Todos, ¿no? O sea, bueno, unos prefieren unos partidos, otros prefieren otro partido, pero todo el mundo tiene una cierta inclinación, o casi todos. O habrá quienes odien a todos los partidos parejo, muy válido también, pero pienso que, pues no me sorprende cuando la gente ha ido vestida de rosa en todas las ocasiones. Esta fue la tercera, pues ya traen en su mente por quién van a votar. Y es evidente que la mayoría de la gente que asiste no va a votar por Morena. O sea, la defensa del INE, ¿defensa de qué? ¿Quién la estaba agrediendo? ¿Quién estaba agrediendo al INE? Pues López Obrador. ¿Quién ponía en riesgo al INE? López Obrador. Entonces la marcha pues era realmente contra López Obrador. Que saquen ahorita las banderas azules y las banderas amarillas, no tienen nada sorprendente, ¿no? Dicho esto, hay que pasar a esta cuestión que es muy importante, que esto sí es algo que me parece muy relevante, que hay muchísimas personas que están confundiendo totalmente sus deseos, que son muy legítimos, sus más profundos anhelos de salvar a México, están confundiendo esa necesidad extrema con la realidad, con aquello que es posible, ¿no? O sea, piensan que mientras más fuerte desean ellos que no quede Claudia Sheinbaum, que solamente con el hecho de desearlo va a ser suficiente para que no quede Claudia Sheinbaum. O sea, realmente hay una grave confusión entre el querer y el poder, ¿no? Hay una grave separación. La gente no distingue, ¿no? Todos los días, pues nos escribe mucha gente diciendo, pero ¿cómo es posible, Raúl, que no estés apoyando a Xóchitl Gálvez si es la única que nos puede salvar de la dictadura y no sé qué cosas? Yo creo que vivían en otro país mientras López Obrador estuvo estos 5 años destruyendo todo, ¿no? No se dan cuenta cuál es la situación real. O sea, su análisis es un análisis mediocre en general, en todo respeto. Es un análisis insuficiente, mediocre, porque no están percibiendo que el gobierno federal es de Morena, pero también la mayoría de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senado es de Morena, las dos cámaras, la alta y la baja. Eh, También lo mismo en el Congreso de la Ciudad de México y otros 20 congresos en el país, y que 23 estados están operados por la 4T. Y además, pues que hay muchas instituciones que deberían ser autónomas, que ya fueron devoradas por la 4T, están tripuladas, entre ellas, pues notoriamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se convirtió pues en nada, ¿no? En algo inútil, en un bulto. Y además de eso, cabe mencionar pues que López Obrador trae en la bolsa, es la verdad, al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional. Y además de eso, en el socialismo blando de López Obrador, entra el mega asistencialismo.
Y esto no se puede dejar de lado. O sea, los programas, pues realmente le ayudan a la gente y todo lo que tú quieras, pero la gente pues se siente comprometida o les comprometen la voluntad electoral con ese asistencialismo. Entonces, dicho esto, está muy bien que salgan a la calle y todo, ¿no? Qué bueno que haya gente que se oponga a López Obrador. Yo también me opongo, por supuesto, a López Obrador, solamente que difiero de ellos en su análisis y en el resultado del análisis, en el diagnóstico y en la solución. O sea, su diagnóstico me parece que está chafa, insuficiente, porque piensan que Xóchitl Gálvez puede ganar. Ahorita vamos a hablar de los 6 puntos, estos que mencionamos ya ayer. Me parece que es insuficiente porque Xóchitl Gálvez no puede ganar de entrada y aunque por mucho que insistan y por mucho que llenen las redes sociales de contenidos de Xochitl, pues eso no va a cambiar. Es una cuestión estructural lo que acabo de decir, esto de los 23 estados, o sea, lo que construyó y destruyó López Obrador no lo van a cambiar con un voto, no se puede cambiar con un voto. Ojalá que las Claro. democracias fueran así, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves ese punto? ¿Qué comentarías? Pues sí, mira, yo sinceramente creo yo que como ha venido actuando Morena, pues es totalmente desastroso, pero me quedo más sorprendido de que quienes se decían férreos defensores de todo lo contrario a Morena, ahora pues apoyen a una candidatura que, pues en principio, pudiéramos decir, una verdadera candidatura opositora, pues es justo eso, ¿no? Hacerle frente a un régimen y a toda su forma de gobernar. Y tenemos una candidata de la oposición que ella misma lo ha dicho, ¿no? Y yo he hecho también diversas publicaciones al respecto. Por ejemplo, me parece una propuesta muy populista esta de querer bajar la edad de 65 a 60 años para la pensión de adultos mayores, sobre todo cuando no está muy claro el tema de explicar de dónde va a sacar este recurso, ¿no? Y también tener muy en cuenta que estamos, digámoslo así, viviendo un fenómeno, vamos a vivir un fenómeno demográfico que si bien ahorita la mayoría somos jóvenes, en unos años vamos a ir así, vamos a ir envejeciendo y entonces pues se infla tu población beneficiaria de esos programas y al rato de dónde vas a sacar el dinero para financiar todo ese tipo de pensiones y apoyos. También prometió que va a condonar el ISR a las personas que ganen menos de 15,000 pesos, me parece. Digo, qué bueno, pero la viabilidad financiera de todo esto y a largo plazo, qué tanto nos va a afectar y sobre todo que tendríamos que tener un proyecto opositor que fuera antítesis al gobierno y no lo estamos viendo así. Entonces, yo hubiera esperado, digámoslo así, en este tercer y último debate que ayer tuvimos la oportunidad de ver, que pudiera, digámoslo así, aunque sea presentado algo en materia de seguridad, Xochitl, que hiciera voltear todavía más esta parte de llamarle un mal menor, pero sinceramente, pues ni en materia de seguridad ni en otros rubros presentó alguna propuesta viable o que pusiera ser atractiva para nosotros. Además de que evidentemente en términos ideológicos, pues somos totalmente opuestos a la candidata. Ayer, por ejemplo, a mí me gustaría destacar la hipocresía y la doble moral con la que la candidata se condujo ayer en el debate, Xochitl. Si bien, qué bueno que le dijo sus verdades a la señora Sheinbaum, que porque anda usando a la religión católica, ¿no? Como botín político, ¿no? Que anda engañándonos. Yo no sé si la señora sea judía o sea atea, no lo sé, pero lo que no se vale es que ande jugando con la religión de muchos mexicanos y guadalupanos, que somos mayoría en este país. Y qué bueno que le haya hecho esa precisión, ese señalamiento. Yo lo celebro, pero justo como hoy lo comentaba en X en la mañana, hacía un post al respecto en el que yo decía, bueno, qué bueno, pero no te mordiste la lengua si acaso, pues tú eres católica, eres guadalupana y estás a favor de aniquilar a los seres más inocentes, a los que están dentro del vientre de sus madres. ¿Eso es congruente o incongruente o hipócrita o las dos cosas? Claro, Entonces, sí. hay que señalarlo y eso fue lo que alcancé a apreciar ayer de esta hipocresía y esta doble moral de la candidata Xochitl,
Y también hay que decirlo, ningún candidato presentó propuestas serias en materia de seguridad, ni el candidato naranja, ni la candidata del régimen, ¿no? Entonces, no, definitivamente, en conclusión de este tercer debate, yo pudiera decir que ninguno de los tres pues representa un mal menor para nada, es un mal simple y sencillamente. No, mira, he visto los debates, los dos primeros me parecieron pues realmente muy protocolarios para salir del paso. En este tercero me parece que Xóchitl Gálvez sí le puso más enjundia, traía el dato que no conocíamos, que posiblemente o presuntamente Mario Delgado pudiera estar siendo investigado por autoridades de Estados Unidos en cuanto a lo que le llaman el huachicoleo fiscal, ¿no? Claro, Lo que sea que quisieron significar con huachicoleo fiscal, pero después vi una entrevista de Milenio donde le preguntan ayer mismo en la noche a Mario Delgado que si sabía algo de eso y dijo que no sabía nada, que él se sentía muy tranquilo, que iba a hacer una consulta de todos modos con las autoridades gringas para ver si había algún problema, para ver si realmente lo estaban investigando, ¿no? Pero el hecho de haber puesto sobre la mesa ese tema me parece que con fundamento, aquí sí, eso es importante, ¿no? ¿Cómo es posible que si fuera cierto, si esto fuera verdad, si se comprobara que en términos, digamos, ministeriales se comprobara que esto es real, qué increíble que el líder de un partido político que se supone que es un instrumento para servir a la sociedad esté involucrado en cuestiones así, ¿no? Cuestiones de huachicoleo fiscal, ¿no? Y también pues, por ejemplo, el hecho de que Xochitl Gálvez también haya puesto sobre la mesa, evidenciado esto que tú comentas, ¿no? Que cómo es posible que Claudia Sheinbaum, siendo de otra, pues, bueno, siendo atea, siendo judía, bueno, pues puede ser judía y católica, eso no tiene nada que ver, pero es judía, pero es atea y comunista. Entonces, ¿cómo es posible que traiga una falda, pues, en donde está usando la imagen de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, pues evidentemente para atraer votos, ¿no? Esto pues es instrumentalizar la religión, burlarse de la fe de los mexicanos, de la fe mayoritaria de los mexicanos. Y en este punto pues ella se lo brincó, ¿no? Lo bateó, dijo que no iba, que era una provocación absoluta y no sé qué, que lo iban a contestar desde su equipo. Pero pues es que su equipo no tiene por qué estar contestando lo que le preguntan a ella. Ella fue la que se puso esa falda, la que decidió usar esa falda. Y hay que decir que no nada más es la única, no ha sido la única ocasión que usa un símbolo católico cuando ella es atea y comunista. También en algún momento, en algún meeting, hay fotografías de esto, usó un como rosario, em, lo traía así en el pecho, de bolitas, de cuentas rojas con blanco, me parece, y un crucifijo abajo. No era realmente un rosario, parecía un rosario, pero ¿cómo es que usa una cruz si ella no cree en Dios, ¿no? O sea, eso es falso, ¿no? Es falso. Y tienes razón tú cuando comentas también que al mismo tiempo pues Xochitl Gálvez también fue con el Papa, pero al Papa tampoco le comentó pues que ella apoya el aborto y el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT, la ideología de género y que le gusta ponerse bien chido con gelatina y ayahuasca, entre otras cosas, ¿no? Que no van con mucho con la ideología cristiana. En fin, pues, pero te voy a decir que el tema más importante del debate, más allá de esos aspectos que fueron, digamos, entretenidos, que no van a pasar a más, es que no creo que se haya movido la intención de voto con ninguno no, de los tres debates. Lo que yo diría en general, lo que yo pondría sobre la mesa en general sobre los tres debates es eso, que no sirvieron realmente ni para que conozcamos mucho más a los tres contendientes, pero sobre todo no sirvieron para mover la intención de voto a favor de ninguno de los tres. Creo que las cosas se quedaron tal cual. Yo no he visto que haya ninguna encuesta de ninguno de los contendientes, de ninguno de los partidos, o bueno, digamos que independientes, pero más cercanas a unos que a otros. No he visto que ninguna exprese que se movió el voto, creció el voto, la intención de voto a favor de Xochitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum o de Naranjitas. O sea, no he visto que eso suceda. Entonces, pues realmente el cometido de los debates y además todo lo que nos cuesta esta transmisión en vivo, etcétera, pues creo que ha sido realmente inútil, ¿no? Porque pues nos podríamos ahorrar eso de alguna otra manera conociendo sus propuestas, eh, no sé, vía mail o no sé, de alguna otra manera, y las tendríamos
guardadas y podríamos revisarlas, ¿no? Porque pues este contraste de ideas no se ha dado realmente. No, no es realmente un debate, es una exposición de ideas, de propuestas, de buenos deseos y de acusaciones, ¿no? Pero que haya un debate como los ha habido en Francia o en otros lados, no, Claro. no los Y es hay. que influye mucho el formato, ¿no? Por ejemplo, como bien comentas en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, los moderadores, o Una sea, mesa, son más activos, ¿no? O sea, te dicen como de, a ver, tal cosa y tú das como candidato ciertas cifras, pero estás falseando en tus datos, el moderador te dice, no, mira, regrésate porque yo tengo estos datos y estás mintiendo y así, o sea, y entonces aquí dan por cierto ya le dicen algo al candidato y el candidato da sus números, sus cifras y es totalmente falso y ya lo dan por cierto, ¿no? O sea, nada, no hay manera de cómo contrastarlo en ese sentido y creo que la gente se queda con esos números, con esas cifras, cuando evidentemente mienten, ¿no? Por ejemplo, a Claudia decía, no, pues los homicidios bajaron en la Ciudad de México, pero a ver, o sea, ¿qué números traes? O sea, hay muchas muertes con causas poco conocidas o desconocidas, ¿no? Entonces, que se metieran más los moderadores que traen más frescos los números a contrastar. Y creo que el formato a futuro, el INE debe revisar los formatos de los debates que precisamente sirvan para eso, para que la gente los conozca más a los pero candidatos si es que todavía hay INE, si es que todavía hay INE para cuando eso, para para cuando cuando llegue. eso suceda. Si Por todavía nos eso es muy quedamos ahí, importante que no tenga mayoría absoluta Morena en estas elecciones, claro. porque Sí, eso sí es pues muy ahí sí hacer contundentemente el llamado de que ni un solo voto a Morena para sí, Congreso, cero. porque no, Claro, totalmente de acuerdo. Cero votos a Morena. Para los que me dicen que por qué criticamos tanto a Xochitl Gálvez, la criticamos mucho. Sí quiero también decirlo, estimado Santiago, que no es por odio, o sea, no es por claro, odio, no es una cuestión no, de emociones, es una cuestión de un análisis muy seco, muy claro, frío, un análisis realista de quién es, cómo llegó ahí. Ahorita lo vamos a ver en estos 6 puntos, ¿no? Si te parece bien. exacto, Pero no, no hay ningún odio, no hay ningún odio. Además, somos católicos, somos cristianos, no nos dedicamos a estar odiando a nadie. Cuando nos agreden, no contestamos. Bueno, exacto, ya hay gente que sí es muy insistente y pues hay que bloquearla, ¿no? En las redes sociales, pero normalmente pues inventan muchas cosas y no contestamos porque son mentiras, son chismes, son difamaciones, son calumnias. Pero no hay ningún odio respecto de Xóchitl Gálvez y tampoco, por supuesto que tampoco es que apoyemos a Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum, por ejemplo, se le vio en el debate, ya para cerrar con esto lo del debate, yo la vi como una persona que no tiene realmente no tiene una mentalidad propia, sino que es una no, calca, es un mini-mí, ¿no? De López Obrador, ¿no? Está totalmente, perfectamente bajo un by the book, en un script que no escribió ella, ¿no? Valga la redundancia, en un script que tiene que seguir a rajatabla porque sabe que eso le reditúa pues cierta aceptación en la gente, que no cambie nada, no está diciendo nada nuevo realmente, ¿no? Nada nuevo. Y hay muchas cosas que tendría que explicar como por qué, y lo dijo también Xochitl Gálvez, y en eso sí tuvo razón, o sea, por qué esta cuestión de los abrazos y no balazos al crimen organizado se ha traducido en una mayor cantidad de muertos, se ha traducido en un saludo a la mamá de Chapo, en paz descanse, se ha traducido en el liberar a Ovidio, se ha traducido en tantas cosas, ¿no? Que no tienen ninguna justificación, ¿no? Y lo que comentó del libro de Anabel Hernández también me pareció interesante y muy fuerte, ¿no? Porque pues yo no lo he leído el libro, pero mencionan directamente a Claudia Sheinbaum también, ¿no? Como que con ella le iba a ir mejor a estos señores delincuentes, ¿no? Que con López Obrador les fue bien, pero que con Claudia les iba a ir mejor todavía. Pues, ¿cómo es eso, no? Ahí no quiso explicar nada Claudia Sheinbaum, pero debería de haber dicho algo, ¿no? Aunque hay que revisar las fuentes, ¿no? Porque estas fuentes, si bien son las mismas que supuestamente hundieron a García Luna, y tendrían entonces que hundir a López Obrador y también quizás a Claudia Sheinbaum, hay que ver si tienen realmente credibilidad, porque son los decires, los dimes y diretes de unos delincuentes que están presos. Lo que dijeron frente a un jurado, o bueno, que dijeron en un juicio, más bien, lo que dijeron en un juicio en Estados Unidos, en alguno de los juicios contra los narcos. Pero pues hay que ver qué tanta credibilidad tienen. Como quiera, pues el libro
digamos, cumple su cometido en cuanto a que da cuenta de lo que dijeron, ¿no? Pero pues, no porque lo hayan dicho, es que eso sea real, eso ya depende de si uno lo va a creer o no. Pues sí, dicho todo lo que hemos comentado, me gustaría pasar pues de entrada ya de lleno a pues al tema que nos divide a veces entre hermanitos de ideales, ¿no? Con algunas personas que compartimos valores e ideales en redes, en general, en casa, en los chats, o sea, a ver, votar o no votar por Xochitl y si existe o no existe el llamado mal menor en esta elección. Como bien comentabas, ahí tenemos por ahí unos puntos que queremos tratar así a grandes rasgos. Menciono algunos que si representa o no lo contrario, si es un voto útil, cuál fue su proceso de designación, si fue o no destapada, si esto se trata de una elección de Estado, si no está afiliada al PAN. Básicamente, en eso resumimos esta parte, ¿no? A ver, Sí. a mí de entrada me gustaría hacer, yo he sido insistente desde el minuto uno con esto y me han tirado feo en redes. A mí me gustaría pensar que Xochitl realmente es una candidata la llamada candidata del mal menor, porque, a ver, siendo honestos, pues sí, México es muy grande y tiene muchísimos temas que le interesan a distintos sectores y hay problemas realmente fuertes, ¿no? Como el tema de la violencia, el tema de salud, educación, etcétera, etcétera. No, no todo es, digámoslo así, el tema de combatir a la agenda progre woke, que es una realidad también y es un peligro que se quiere implantar al 100% en nuestro país. Pero bueno, dejando al lado un poco eso y quizá entrando a un tema más amplio de diversos temas, ¿por qué yo no considero a Xochitl como ese mal menor y por qué no llamo a votar por ella? ¿Por qué llamo a no votar por ella? Al final, cada quien va a tomar su decisión, ese es mi punto de vista Mm. personal. Bueno, ¿por qué? A ver, situémonos, estamos ahorita en mayo del 2024, vámonos a abril, marzo, abril del 2023. En esas fechas, si nos podemos serios analizar las encuestas bueno, las mediciones ahí de los aspirantes a la presidencia, Xochitl no aparecía para la presidencia de la República. Xochitl estaba medida para la Ciudad de México. Claro, ¿Qué pasa? sí. Ustedes fueron testigos y lo que estoy diciendo es de dominio público. Ustedes fueron testigos de qué es lo que pasó. Fue a tocar a la puerta a Palacio Nacional, se armó un show y el presidente mismo, para hablar bien o mal, que más bien fue hablar mal todos los días de la señora, pues le generó publicidad gratis. Pero, Publicidad perdón que te gratis. interrumpa, Santiago, ¿no te parece que eso estaba planeado? Perdón, pero hay que decirlo. O sea, eso de Yo, que yo, yo voy y te toco la puerta, no me abres, pero me mencionas, el señor López Obrador, deme derecho de réplica, no sé qué. O sea, ¿no te parece que todo eso es una forma solamente de dar publicidad? El que destapó a la señora Xóchitl Gálvez fue López Obrador. Ya desde ahí es por supuesto, sospechoso, ¿eh? Porque como por bien dices, supuesto. ella iba para la Ciudad de México y ahí le hubiera ido muy Exacto, bien, ¿eh? Ahí le hubiera, hay que decirlo, exacto, exacto. ahí le hubiera ido muy bien. Exacto. Entonces, por supuesto que todo esto, a ver, estamos hablando de que López Obrador es un animal político, tiene un cálculo Sí, tremendo. Entonces, ante una oposición tan debilitada, carente de liderazgo, dice, pues yo le voy a introducir a su liderazgo y entre comillas, porque la oposición ingenua se compra pues digamos, este circo mediático, porque pues, todos los días veíamos en los medios Xochitl y el presidente tirándole y tirando, y esto la infló, pero no con cimientos. ¿Por qué? Porque la señora no tiene liderazgo propio. Y segundo, su proyecto, es decir, ella estaba en días anteriores a esto y en años anteriores, pues ella estaba enfocada en la Ciudad de México. Por eso digo que su candidatura fue resultado de una improvisación. Y ujú, la prueba está, y muchos me han dicho, oye, es que si los ciudadanos fuimos los que firmamos por ella, bueno, ¿y por qué suspendieron entonces la elección o el método de selección estaba planeado para llevarse a cabo la etapa final en una ujú. votación en urnas frente a la otra marxista de Beatriz Paredes? Pues al final, si tanto arrastre popular y tantos ciudadanos firmaron por ella, pues la hubieran dejado llegar a la etapa final.
Y luego sale este acuerdo de Coahuila en el que ya estaba pactado para quién iba la candidatura a la presidencia, pues ya era ciclada por un partido. Entonces, todo se dio, digámoslo así, de esta forma. Entonces, de Tiene que entrada, ver la también con, candidatura de Gálvez carece de legitimidad. Por eso no puedo yo estar de acuerdo con ella y la impuso el presidente López Obrador. de entrada, esas dos cosas son muy importantes, tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Esas dos cosas están dentro de los puntos que escribí ayer. De entrada, bueno, es el número 3, Xochitl fue destapada por AMLO y hay muchas fotos de ella, además con Claudia, comiendo, conviviendo, eran amigas. Entonces aquí yo considero a Xochitl Gálvez como una comparsa funcional para legitimar lo que ella misma ha denunciado como una elección de Estado. Ahorita vamos a hablar de la elección de Estado. Y el otro punto, que yo ayer lo puse como punto número 5, el PAN. Xochitl Gálvez no está afiliada al PAN. Dice aquí, no está afiliada al PAN. Y ella se autodefine, lo ha hecho en muchas ocasiones como de izquierda. Además ha dicho que es marxista trotskista, que tiene un origen marxista trotskista. Pero pues bien que ha lucrado con el PAN, ¿no? Porque pues, ¿quién la ha lanzado para la alcaldía Claro. Miguel Hidalgo, etcétera? Y para el Senado, pues el PAN, ¿no? Entonces ella siempre se deslinda del PAN, pero bien que lucra con el PAN, ¿no? Bien que se aprovecha del PAN. No tiene que respetar, según ella, los principios y valores del PAN, pero sí cobra del PAN, ¿no? O sea, cobra de que la lanzaron por el PAN. Entonces, además, como tú bien dices, la militancia del PAN normalmente escogemos a los candidatos, y en este caso no fue así. Entonces, pues el hecho de que la haya destapado López Obrador, digamos en resumen, que la haya destapado López Obrador, el hecho de que haya habido muchas fotos con Claudia Sheinbaum, que ella hablaba bien de Sheinbaum para el 2018, decía que era la Exacto. mejor. Oye, por favor, lo digo, o sea, y además el hecho de que haya sido un acuerdo de cúpulas, a mí me parece pues que es todo un acuerdo, fíjate lo que voy a decir, es un acuerdo para pues poner una mujer, o sea, poner otra mujer a competir con Claudia Sheinbaum, pero que Exacto. se sabe que no va a poder ganar, que no tiene con qué ganar, pero como un acuerdo de ponérsela fácil a López Obrador para que a cambio de que se respete, no se persiga como se persiguió a Ricardo Anaya, que no se persiga a los actuales líderes de los partidos políticos, ¿no? De los tres partidos políticos que conforman, digamos, esta alianza, este frente. Me parece que es para eso, ¿no? Déjenos en paz, queremos vivir tranquilos, queremos estar sin problemas, sin contratiempos, ahorita y después. Entonces, pues ahora ya sabes, damos por perdida la presidencia y Xochitl Gálvez para que le haga el cuento. Además, Xochitl Gálvez que tiene también foto con Evo Morales, ¿no? O sea, ¿tú te tomarías una foto con Evo Morales, con Maduro? Por supuesto que no. Güey, Y así. ahí están los tweets, o sea, todo esto es de dominio público, ¿eh? No, no es nada inventado ni nada por el estilo, o sea, todo esto hay constancia de ello. Incluso yo hoy hacía de nuevo un post en el que, pues, Xochitl dice, hay un evento, me parece, del PRD, en el que ella dice, nosotros vamos a ser la verdadera izquierda, o sea, Sí, sí, sí. encima de todo esto, o sea, encima de todo esto, López Ujú. Obrador implanta la candidatura opositora y tiene la lectura correcta porque dice, a ver, esta señora la voy a impulsar y esta señora tiene las mismas ideologías. O sea, yo siempre lo he dicho, parece una candidata de Morena, el presidente no Claro, claro. pierde, el presidente gana desde el momento en el que logra colocar a su candidata, a la candidata A de su partido y a la candidata B de la oposición. O sea, quien piense que el presidente pierde en esta elección desconoce totalmente el panorama. El Sí, presidente ya siempre, ganó. mira, López Obrador podrá ser corrupto y lo que tú quieras, podrán acusarlo de 20,000 cosas, pero no se le puede acusar de ser un tonto a nivel electoral. Siempre ha sido, como tú bien lo dices, un animal electoral, un animal político electoral. Siempre ha ganado elecciones. Cuando estaba como líder nacional del PRD, ganó elecciones. Siempre gana elecciones. O sea, es muy difícil pensar que durante 6 años no iba a tener construido el triunfo de quien haya sido que escoja o escogiera en su momento como su delfín o delfina, en este caso Claudia Sheinbaum. Por supuesto que ya van muy avanzados. Entonces aquí la gente de última hora pues se confunde entre sus emociones, sus deseos, por legítimos que sean, y la realidad, ¿no? Y hay que mencionar ya para también ir avanzando otros puntos importantes que, por ejemplo, es esto de la elección de Estado. Fíjate, esto el tema de la elección de Estado. Xochitl Gálvez en varias ocasiones, mmm,
ha dicho que está enfrentando una elección de Estado. Esto ya lo habíamos también platicado, pero lo voy a repetir. Entonces, lo conducente sería pues que renunciara. Yo no puedo competir. O sea, si tú entras a jugar fútbol y en el otro equipo no hay 11, sino que hay 25 jugadores y todos los árbitros están vendidos y lo sabes, y la mayoría del público también ya está comprada, pues ¿para qué te quedas? Para hacer el ridículo. Claro, Es lo que está haciendo Xóchitl Gálvez. Lo que tienes que hacer es denunciarlo, denunciar por qué a nivel internacional, denunciarlo inclusive ante autoridades internacionales competentes, por qué está ocurriendo esta elección de Estado en México, cuáles son las características y que lleves la documentación para probar todo esto, no nada más que lo digas y ya. Pero la señora sigue tan campante como Johnny Walker, una vez que ha denunciado varias veces que está enfrentando una elección de Estado. Entonces, pues, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es legitimar, convalidar, está haciendo de palera de una elección de Estado que va a llevar al triunfo a Claudia Sheinbaum, a menos que pase algo gravísimo, no sé. Pero si no, la que va a ganar va a ser Claudia Sheinbaum. La gente tarda en aceptarlo, ¿eh? Porque no queremos, yo tampoco quiero. Pero pues no son realistas, es que aceptarlo puede llevar mucho tiempo, ¿no? También a mí me llevó muchísimo tiempo aceptar que había ganado López Obrador. Dijimos, híjole, va a ganar, o sea, ganó López Obrador y vamos a estar 6 años aguantando los 6 años. Imagínate 6 años con este tipo. Es un fastidio y la gente está harta de eso, por supuesto, ¿no? Pero pues es que no basta con sus buenos deseos, no basta con que no quieran. Lo único que están haciendo digamos, lo único que pueden hacer es votar. Sí, pero no es suficiente, realmente no es suficiente porque ya dijimos los factores estructurales. Ya hay 23 estados que están controlados por la 4T. Contra eso, ¿qué tanto vale un voto? O sea, es la verdad de exacto, las cosas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la elección de estado, pues lo extraño es que usted denuncie y denuncie, pero no hace nada para evitar que llegue a consumarse esta elección de Estado. Si se consuma, que tú no tengas que ver. Entonces, el resultado sería que Claudia Sheinbaum sería sola, llegaría como una dictadura, como una dictadora, pero sin ninguna legitimidad, como el PAN cuando no pusieron un candidato, cuando triunfó como un dictadorcito, el señor López Portillo. No hubo candidato del PAN, ahí hubo un vacío. Pues esto debería ser lo mismo, porque ¿por qué tenemos que convalidar una elección de Estado? No tenemos por qué hacer eso, ¿no? ¿Y qué otros claro. factores ya para cerrar este bloque? Diríamos, en primer lugar, ¿por qué no vamos a votar por Xóchitl Gálvez? Escribí ayer, porque representa exactamente lo contrario de aquello que nosotros deseamos. Es lo contrario de lo que nosotros buscamos. Es exactamente aquello que combatimos, ¿no? O sea, todo lo que ella representa. Totalmente. ¿Por qué tendríamos que votar por ella? ¿Cómo vamos a sacar con alguien que tiene la misma agenda que Sheinbaum a Sheinbaum No puedes rebasar la izquierda con más izquierda, ¿no? por la Dicen por ahí. izquierda? Sí, Exactamente. exactamente, ¿no? Entonces, no, un argumento muy usado, además del mal menor, es que no tiene uno por qué votar por ningún mal, ¿no? O sea, no Exacto. tienes que votar por ningún mal. Eso no se puede aplicar a las elecciones, porque tú debes escoger el bien, no debes escoger el mal, que no hay bien para Imagínate escoger, que te llamen a votar por algo malo, o sea, deberían de, qué triste el panorama para porque no hay decir, nada para llegar bueno. y decir eso, ¿no? O sea, que no haya nada bueno, ¿no? Hemos Debemos llegado a de esto, ¿no? estar Pero exactamente. digamos, el deber como cristiano, el deber como católico es que si no hay nada bueno que elegir, pues no eliges nada. Vas y para eso hay un recuadro que a muchos no les gusta, pero pues aunque no les guste está ahí. Y es un derecho Exacto. constitucional y tú lo sabes como abogado. Puedes poner el nombre de quien tú quieras. Ahí yo puedo poner tu nombre, puedo poner el mío, puedo poner el de Verástegui, puedo poner el de alguna persona que yo piense que es defensora de nuestros eh, Claro. valores Mientras cristianos. tenga sus derechos político-electorales a salvo, es totalmente válido. Hay mucha gente que va a poner el nombre de Eduardo Verástegui y está bien que lo pongan, si piensan que Eduardo Verástegui es un representante de nuestros valores, pues que pongan su nombre. Él no está pidiendo que pongan su nombre, está pidiendo que pongan el nombre de alguien que represente sus valores. Claro. Está bien, pues bueno, no nos queda como católicos hacer ninguna otra cosa porque no hay una opción real. Ahora, ya bajando del nivel presidencial, en todo lo demás, en el Senado, en los diputados federales y locales, en las alcaldías, ahí yo creo que hay que revisar que sean conservadores y si son conservadores, votar por el PAN. Sí lo quiero decir claramente, no escondo la mano,
O sea, aquí no hay un pleito con un partido, ¿no? Mi pleito no es con un partido, mi pleito es con una agenda, esté donde esté esa agenda. Si el PAN de Claro, pronto tiene candidatos progres, para afuera. No voy a votar por ningún candidato progre del PAN. O sea, entre ellos por Xóchitl Gálvez. Pero si, por ejemplo, tienes tu casa en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, se vive muy bien, la verdad, aunque algunos me critican, bueno, pues ni modo, se vive bien y punto, ¿no? Por muchas razones, no nada más porque está el PAN, sino por muchas razones, pero aquí está de candidato Luis Mendoza, mi amigo Luis Mendoza. Él es conservador. Ya fui a platicar con él, ya publicamos un video. No va de acuerdo con la ideología de género, ni con el supremacismo LGBT, ni nada de esto. No discrimina a nadie, no está discriminando a nadie. Es muy abierto, pero es conservador. Bueno, me parece excelente. Yo voy a votar también por él, aunque sea del PAN. ¿Qué tiene? Pues yo soy panista. O sea, no todo en el PAN está mal. Y te voy a decir una cosa como adelanto. Pienso que después de las elecciones tienen que empezar a haber cambios, porque si quieres para ir cerrando con esto, porque fíjate, Santiago, qué interesante, pero ¿a quién le van a pasar la factura? Vamos a suponer que se juntan todos en el CEN y ¿a quién le van a pasar la factura de que perdió evidentemente Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿A quién le van a pasar la factura? Evidentemente, pues a Xóchitl Gálvez. ¿Y Xóchitl Gálvez qué es? Es el supremacismo LGBT, el aborto, el supremacismo indigenista, la liberalización de todas las drogas o regulación, como le dicen que es lo mismo, de todas las drogas, las infancias trans, y ella dice que se siente muy orgullosa de haber votado para prohibir las terapias de conversión. Imagínate nada más. Bueno, pues a todo esto lo que simboliza Xóchitl Gálvez es que le van a pasar la factura y entonces el Partido de Acción Nacional tendrá que decir, bueno, nos equivocamos, bueno, ya ni modo, nos equivocamos, haya sido como haya sido, ¿no? Haya sido como haya sido. Vamos a, vamos a rectificar y ahora tenemos que dar, digamos, un volantazo hacia la derecha, ¿no? Tenemos que volver a hacer el partido. Simplemente que se apeguen a los estatutos, a los principios de doctrina que están ahí claro. vigentes, que están vigentes, sí lo quiero decir, están vigentes. Y entonces, si eso sucediera, que es previsible, no es que sea yo pitonizo, pero evidentemente pienso que va a tener que ser así, no queda de otra, ¿no? Y creo que en eso estarían de acuerdo muchísimos liderazgos en todo el país, ¿no? Pero eso ya no le tocará a Marco Cortés, ya no le tocará, ya va de salida. Eso le tocará a quien pienso que va a ser el nuevo dirigente. Yo creo que no hay muchas dudas de quién va a ser, Jorge Romero, que hay que decir de paso que Jorge Romero, con todo lo que muchos puedan criticarle, lo que muchos puedan señalar de él, ha tenido en los hechos, votaciones muy buenas, ¿eh? Como esta iniciativa que subió Rocío Reza de Chihuahua, de poner en el artículo 1, una reforma al artículo 1 Sí, sí, sí. de la Constitución, que es para defender la vida de los no nacidos, de los niños en gestación, desde el momento de la concepción, lo cual está en los principios de doctrina del Partido Nacional vigentes. Eso llevarlo al artículo número 1 de la Constitución. ¿Y quién es una propuesta de esta señora, de diputada amiga mía también, de Rocío Reza, pero quién sacó, quién organizó que fuera firmada por todos los miembros de la bancada, no unos sí y otros no, todos firmaron eso. ¿Quién organizó eso? Eso se debe, por supuesto, a Jorge Romero. Así que hay que ver, eso fue una y ha habido varias otras votaciones que ya tendremos oportunidad después de comentar, pero digamos, Jorge Romero ha mostrado en los hechos que no es lo mismo que Marco Cortés, entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a propiciar también un diálogo, un acercamiento, porque si va a respetar el PAN, si ya va a respetar el PAN los principios de doctrina, entonces habría que pues pensar si vale la pena o no hacer un nuevo partido o ya no hacerlo, porque hacerlo cuesta muchísimo trabajo y se requiere de mucha dedicación, se requiere de estar todos los días aquí, no puedes andar eh, en otros países ni nada, ¿no? Te tienes que dedicar al partido y tienes que tener también mucha comunicación interna. Si no hay comunicación interna para ese partido, pues no va a haber partido. Entonces, pues también hay que ver, ¿no? Hay que ver. Entonces aquí, pues por lo pronto lo que yo estoy proponiendo, si me permiten, es pues una votación, digamos, en donde no se vota todo de la misma manera.
Por Xóchitl Gálvez no podemos votar, ni por Claudia Sheinbaum, ni por el Naranjitas. Ahí vamos a poner el nombre de alguien que nos represente. Pero ya enseguida, para todo lo demás, buscar que si son conservadores, si no son conservadores, no. Pero si sí son conservadores, pueden votar por el PAN. Así lo digo textualmente, ¿no? O sea, no sé tú qué opines. Tú no Sí, perteneces al PAN, pero bueno, pensamos más o menos igual en muchas cosas. sí, mira, respecto, ya para ir cerrando, respecto de la elección, pues como dices tú, o sea, yo puntualmente tengo claro mi decisión para respecto de la presidencia y así lo hemos venido manifestando, que es pues no apoyar evidentemente ninguna de las tres candidaturas, pero sí decirlo y así puntualmente, no darle un solo voto a Morena rumbo al Congreso, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Es muy importante porque solamente así podemos evitar que haya algún retroceso grave en la Constitución en términos democráticos y a las instituciones. Ahora, viendo hacia adelante y ya para ir cerrando, eso es el contexto de aquí al 2 de junio, pero yo como he venido insistiendo, habrá un 3 de junio en el que pues esos candidatos por los que te estás desgarrando las vestiduras hoy en día y que ni comparten tus ideales y tú ya Claro, te estás peleando con medio mundo, va a dejar de ser candidato o candidata. exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar ese 3 de junio? Yo he hecho constantes llamados a que haya unidad entre quienes compartimos ideales y valores y que al final del día, pues llámese, como tú bien dices, y que eres bastante optimista en decir que el PAN se puede reconstruir. A mí me genera ciertas dudas, pero bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque de entrada yo sí veo muchísima militancia que está en este sentido progre woke. Sí, pero Entonces, ¿sabes por qué lo digo? No, perdón que te interrumpa un momento, pero vamos, no es que sea optimista, sino que pienso que es una necesidad de supervivencia. Si el PAN no rectifica, o sea, ya no les funcionó lo de Xóchitl Gálvez, los va a llevar al fracaso. Quién sabe por cuántos puntos va a perder. No van a ser 2 puntos, te lo aseguro que no van a ser dos ni 3 puntos, van a ser muchísimos más. Pienso yo. Vamos a ver, el 3 de junio vamos a estar platicando y ya veremos qué sucede. La realidad nos tiene que cerrar la boca a todos, pero claro, que no tiene de otra el PAN. ¿Sí? Ya no le funcionó el esquema progre. Entonces, toda esta promoción de la ideología de género, del supremacismo LGBT, que no les va a funcionar, entonces tienen que dejarla de lado y regresar a lo que el PAN siempre ha sido. En ese sentido, pues muchos conservadores podríamos seguir ahí, pero si no hacen ese cambio, sí nos por vamos a ir, supuesto. por supuesto, sea a un partido nuevo o aunque no haya partido nuevo, sí nos tendríamos que ir del PAN, por supuesto, ¿no? Claro, es un parteaguas, sin duda va a ser un parteaguas y por eso insisto en la unidad, porque pues, si no estamos unidos, pues Claro. al final los zurdos pues son los que más se benefician de eso, ¿no? O sea, yo veo constantemente en redes cómo se saborean cuando unos cuantos se dividen porque, a ver, que si yo voy a escribir el nombre de tal persona, que yo voy a escribir el nombre de esta otra persona, que yo voy a ir a votar por el mal menor, que eso chigales, a ver, dejémonos de pleitos, o sea, no somos protagonistas de esta elección, tristemente. Lo que no podemos hacer es dejar pasar otros 6 años y volver a este panorama en el 2030 y decir, Claro. volver a llamar a votar por un mal menor cuando debe ser un bien, ¿no? Sí, no, Entonces, además que sentaríamos, mira, eso del mal menor, sentaríamos un muy mal precedente si hoy elegimos el mal menor. Entonces, en 6 años otra vez el mal menor y siempre el mal y menor. así va a seguir y no vamos a hacer ¿Cuándo nada. vamos a votar por el bien? ¿Cuándo vamos a votar por el bien Exactamente, mayor? Tiene que haber una opción. Tenemos que forzar las cosas para que haya una opción electoral que sea el bien mayor para el país, no nomás para mí, sino para el bien común. Y bueno, pues la unidad a la que tú llamas me parece importantísimo. Me sumo, por supuesto, a este llamado a la unidad. Por supuesto que debemos de permanecer unidos, no estamos peleando entre conservadores, ya unos están peleando por esto y por aquello con groserías y se ponen exacto, se dicen, vamos a dejarnos de cosas, vamos a hacer borrón y cuenta nueva todos. Yo lo pongo aquí como propuesta tuya, propuesta de tu servidor, y que pues vamos a ver qué podemos hacer después del 3 de junio, eh, cuando ya tengamos los resultados. Por lo pronto, pues te agradezco mucho tu generoso tiempo, estimado, tus opiniones, tu paciencia, no, y al contrario, les pedimos, amigos, que se suscriban en este canal, que nos apoyen en esta contrarrevolución cultural cristiana que es muy necesaria para ir rechazando a
todo el progresismo, el socialismo, el ateísmo, el liberalismo, el satanismo, todo aquello que quiere destruir nuestros valores, los valores más profundos. Y viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.